Sintoniza Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Gobernados por un diseño diferente a los patrones del mundo, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, expresando las verdades eternas con plena certeza. Inicia su programa Convicciones Bíblicas. Quédate en sintonía, tu vida será edificada con la palabra de Dios. Aleluya, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan a esta hora por esta subestación Radio Alma Cristiana. Está al aire Convicciones Bíblicas desde ahora y hasta las 7 de la noche, hora de República Dominicana y también hora del este de los Estados Unidos. A través de Convicciones Bíblicas, bueno, hoy estaremos compartiendo con ustedes José León, Celeste Santos y estaremos asistidos de Jonathan Stubb. Hemos tenido una serie de capítulos que tiene que ver con el Éxodo. Vimos el Éxodo primera parte, Éxodo segunda parte. Vimos, digamos, la odisea que pasó literalmente el pueblo desde que Dios empieza con el llamado a Moisés hasta que salen, y luego ya algunas vicisitudes que tuvieron durante el camino. Y ahora toca ver, por fin, la conquista de la tierra prometida. Así es que esta tercera parte tendrá que ver con la conquista de la tierra prometida. Muy buenas tardes, Celeste. Muy buenas tardes para todos radios oyentes. Aleluya. Bueno, vamos a empezar el espacio presentándonos primero a Dios y luego podremos desarrollar este tema. Amantísimo Padre eterno, Dios mío que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias por este maravilloso día. Gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso, porque tu amor ha sido manifiesto sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Nosotros te presentamos, Señor, nuestra vida, nuestro talento, nuestras voces, todo lo que somos, Señor, como ofrenda a ti, Padre. Nosotros te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a santificarnos cada día más, que seas tú perdonándonos por cada uno de nuestros pecados que nosotros a diario, Señor, cometemos contra ti. Te pedimos, Señor, que en este momento que nos encontramos haciendo o desarrollando estos temas, que nos encontramos, Señor, frente a estos micrófonos, Señor, que sea porque a ti te ha placido, Señor, y no meramente un capricho nuestro, Señor. Nosotros creemos, Señor, que para esta hora tú has querido que así sea, mas nosotros, Señor, te pedimos que sea tú con nosotros, Señor, así como estuviste con Moisés, así como estuviste con Josué, así como estuviste con el pueblo. Porque alejados de ti, Señor, nada podemos hacer, absolutamente nada, Señor. Y nosotros te pedimos que seas tú poniendo ese sentir en cada una de las personas que ahora escuchan. Y nosotros también te pedimos, Señor, que seas tú trayendo propósito y que seas tú revelando, Señor, tu propósito en la vida de cada uno, Señor, de los que nos escuchan. Y que ellos también, Señor, puedan experimentar, Señor, ese llamado de salir, ese llamado, Señor, también de conquistar y que se sientan cómodos, Señor, en el andar contigo y que se sientan cómodos, Señor, en esto de la conquista de lo que tú tienes para nosotros. Nosotros te damos la gloria, te damos la honra y te damos gracias por ello, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, rapidito vamos a empezar entonces, vamos a entrar en materia. Empezamos con el capítulo 1. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Primero, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres,
que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Bueno, una palabra poderosa. Y es una palabra como que el libro empieza donde termina. A veces hemos visto películas que como que empiezan donde terminan. Y es como que, mira, todo esto está delante de ti, se lo está diciendo ya como un hecho. Está bien, te falta recorrerlo todavía, pero mira, eso es así. Tú estarás conmigo, yo estaré contigo. No te apartes de la ley, que la ley no se aparte de ti, y yo prosperaré tu camino. O sea, donde quiera que vaya, yo estaré contigo. Todos los días de tu vida yo estaré contigo. Y cuando Dios puede decir que Él es nuestro Dios y que estará con nosotros, wow, eso nos llena de mucha confianza y nos llena de mucha fe. De mucha fe. Recuerdo yo, cuando empezábamos en el Evangelio, que nosotros no teníamos como esa conciencia del pecado, o teníamos conciencia del pecado, pero no entendíamos muy bien el tema del arrepentimiento, de por qué teníamos que de por qué nosotros teníamos esa necesidad constante de arrepentirnos, de por qué éramos tan propensos a pecar. Hay una canción de Nancy Amancio, parece que ella estuvo pasando por algo similar, de yo me caigo, tú me levantas. Bueno, esa misma canción, llegó un momento en la vida de nosotros, cuando digo nosotros, digo todos los que emprendimos este proyecto, principalmente Silvio León. Nosotros nos reuníamos en la iglesia y empezábamos a meditar, a ver por qué nosotros como que éramos tan propensos a fallar. Y una de las cosas que nosotros siempre hacíamos era que cuando fallábamos tomábamos propósito, ya sea de ayuno, nosotros empezábamos y hasta que veíamos la gloria de Dios así, como que veíamos algo así como experiencia, ¿no? Experiencia, lo que nosotros llamábamos la gloria de Dios. Y a medida de esas experiencias nosotros nos levantábamos de ahí. Si íbamos, por ejemplo, y ayunábamos y veíamos como un mover del Espíritu, nosotros nos levantábamos de ahí desafiando. Nosotros nos levantábamos de ahí con confianza. Nosotros nos levantábamos de ahí como que el león estaba detrás de nosotros. Estábamos buscando a ver qué demonio vamos a exorcizar, vamos a ver a dónde lo vamos a expulsar, porque sentíamos que estábamos llenos de poder. Sin embargo, todas estas cosas se pueden evitar y ese sentimiento siempre se va a tener, siempre y cuando no nos apartemos de su ley, siempre y cuando tengamos presente hacer lo bueno y lo justo delante del Señor. Aleluya. Bueno, también cuando esto que tiene que ver con la tierra prometida, si nosotros recapacitamos lo que ha pasado, por ejemplo, durante todo el Éxodo, la forma que ellos tienen que salir, ellos tienen un líder ya, ellos como que reconocen un líder. Entonces, ¿cómo esta generación, yo sé que es una pregunta que quizás se hace a la audiencia, cómo esta generación empieza a confiar en alguien más? De cierto tiene que, ¿quién era Josué? Que el Señor confió en él para terminar el propósito de la tierra prometida. ¿Qué relación tenía con Moisés? Perdón la pregunta. ¿Qué relación tenía con Moisés? Que Dios determinó, esta es la persona que voy a elegir para que termine el propósito de llevar a mi pueblo a la tierra que ya le había prometido. Aleluya. Bueno, Josué fue un joven que se puso al servicio, o sea, se puso en la brecha. Se supo poner en la brecha, no eran ni siquiera de la misma tribu.
Si analizamos la genealogía de Moisés y que era hermano de Aarón, era levita Moisés. Entonces Josué viene a ser de la tribu de Efraín. Incluso ni siquiera se llamaba Josué. Su nombre principal era Oseas, que tiene una relación estrecha con el nombre que luego Moisés le pone. En Números creo que es capítulo 13, 16, que dice que Moisés le cambió el nombre. Y le puso exactamente el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque veamos que está escrito de forma diferente, pero en el hebreo viene a tener el mismo significado. Y si leemos ese nombre en inglés sería Joshua, que es muy parecido a lo que es Yahshua. Esto significa como el Dios que trae la salvación, como el Dios de la salvación. Es como que el Mesías, lo que estábamos esperando. Es como que esa copa de agua fría en el desierto. Entonces, es un nombre profético. Es un nombre profético que Moisés bautiza a Josué con ese nombre de forma profética, diciéndole que él iba a ayudar al pueblo a entrar a la tierra prometida. Interesante que ese tipo de cosas realmente sucedan así. Sin embargo, a este personaje Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. El personaje profético, el personaje que estuvo ahí, que no se apartaba de Moisés, así como Eliseo no se apartaba de Elías, este personaje no se apartó de Moisés. Y aún a este personaje, Dios le tiene que decir, esfuérzate y sé valiente. El temor es algo de todos. No importa cuán maduro seas en el evangelio, no importa cuántos años tengas, el temor es algo que nos acoge a todos. El temor le llegó a Pedro cuando tuvo que negar a Jesucristo. El temor le llegó a Judas, lamentablemente no se arrepintió. El temor llega. Yo al escucharlo a usted diciéndome eso de fuérzate y sé valiente, estoy sintiendo o estoy analizando cómo Dios o él pudo sentir la presencia de Dios diciéndole lo que voy a hacer contigo es grande y te estoy apoyando. O sea, sigue y llévate de lo que te estoy diciendo. No desconfíe. Eso es como darte una palmadita en la espalda y decirte lo que estás haciendo está bien. ¿Es correcto? Aleluya, aleluya. Yo no le hubiera puesto mejores palabras que esa. Yo no le hubiera puesto mejores palabras que esa, de verdad. Es como que la aprobación. Y si tú analizas, inmediatamente Dios le está diciendo eso en el capítulo 5. Ellos van a tener una cosa que se llama epifanía. En el capítulo 5 él va a tener una epifanía. Y si tú analizas, por ejemplo, en el capítulo 5, Dios sucede lo siguiente. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, había muerto en el desierto por el camino, pues después que salieron de Egipto. Pues todo el pueblo que había salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra la cual les había jurado. Entonces, esto no dice algo, Celeste. ¿Qué nos dice eso? Lo primero es que hubo una desobediencia, pero también Dios espera que se consuma la fuerza en la cual ellos estaban confiados. A veces uno está pasando por un éxodo y uno confía y uno dice esto sí, esto es lo que va, y a veces uno se olvida de depender de Dios. A veces uno se olvida de orar, a veces uno se olvida como de esperar respuesta de Dios porque ya uno sabe lo que va a hacer, ya uno sabe lo que tiene que hacer. Y hace como que uno le llegue una falsa confianza y uno se descuida en eso y deje de depender de Dios. Entonces fíjate que con el pueblo, ahí pasó algo como parecido a lo que pasó con Gedeón. Él le dice, mira, los que salieron, está bien, murieron,
fueron consumidos, es verdad, fueron desobedientes, pero ¿por qué fueron desobedientes? Porque su mentalidad no estaba lista y nunca estuvo. O sea, ellos no pudieron hacer el clic, no pudieron como que, mentalidad de Egipto, sal de mí. Ahora estoy viviendo una nueva mentalidad. Como dirían algunos hermanos, llegó la mentalidad del reino. Llegó la nueva mentalidad que Dios quiere que yo tenga. Y realmente, cuando empezamos a depender de Dios, las cosas fluyen y las cosas salen mejor. Entonces, por eso el proceso de los 40 años en el desierto. El proceso de los 40 años en el Porque desierto. ya Dios tenía un plan, tenía una planificación, sabía cuál era la tierra que le iba a dar a ellos. Entonces, ¿por qué 40 años en el desierto? Sí, mira que Dios utilizó eso a favor del pueblo. Los 40 años, la Biblia especifica claramente que fue por desobediencia. No hay que buscarle otra causa. Ya él dice que fue por desobediencia. Ahora, ¿qué pasó durante esos 40 años? El pueblo creció. El pueblo creció. Dios le dice cuando ellos van a salir, mira que el pueblo, a la zona donde tú vas, yo no voy a expulsar rápidamente delante de ti a los que moran ahí, sino que será paulatinamente. Debido a las bestias del campo, no vaya a ser que las bestias aumenten y los ataquen a ustedes. Entonces Dios como que le da un tiempo prudente también, y este pueblo también que va creciendo, se va capacitando, se van haciendo, digamos, hombres de guerra también. Y este pueblo que viene con la frustración del fracaso de no haber entrado los últimos 40 años. Y este pueblo está como la generación de ahora, quiere ver el cambio ya. Este pueblo no está preguntando mucho. Este pueblo está, Josué, ¿por dónde es? Entonces este pueblo sí tiene la mentalidad, este pueblo está decidido. Y eso pasa en el camino, eso pasa en todo lo que tiene que ver con la vida. Dentro de eso hubo un pacto que Dios hizo con el pueblo. ¿Cuál fue ese pacto que Dios hizo con el pueblo para poder llegar a la tierra prometida? Wow, fíjate que el pacto que Dios hizo con el pueblo, realmente yo te dije que el libro terminaba donde empezaba. Sí. Eso está muy bien ahí, pero te la voy a dejar para el final. Márcame esa pregunta por ahí, porque yo te voy a responder eso con lo que dice Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio 28 pasa algo sumamente interesante que quisiera leer al final del programa. Hay una parte en el libro donde el pueblo va a cruzar el río y nuevamente Dios seca el río para que el pueblo salga, o sea, cruce. Entonces, yo me imagino que muchas de las personas se hacen la pregunta, ¿por qué Dios nuevamente seca el río? Si ya pasaron 40 años en el desierto, yo me imagino que ellos pudieron crear un método alternativo como cruzar el río. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta a este fenómeno que Dios hace nuevamente? Bueno, muy buena pregunta, porque en realidad es cierto. O sea, si yo tengo 40 años en el desierto, nadie me está persiguiendo. Yo puedo, si el río precisa de una embarcación, yo puedo construir una embarcación y cruzar. Yo puedo construir barcos y cruzar. Yo puedo cruzar nadando, porque aparentemente el río no era tan peligroso. Pero no era tan profundo. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que si tú te pones a ver dónde sucede eso, sucede delante del arca del pacto. Ellos ya no tienen la columna de nube y la columna de fuego. Ellos ya no tienen a Moisés guiándolo. Pero Dios vuelve y repite el milagro delante del arca del pacto para que ellos vieran que la presencia de Dios todavía estaba con ellos. ¿Y qué era el arca del pacto? El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. O sea, donde estaba el arca del pacto era como una simbología de que la presencia de Dios estaba ahí. Eso va relacionado a cuando Moisés fue a la montaña, ahora con Dios, y fue a hacer lo que eran los mandamientos y las leyes y todo eso, y el pueblo se sintió solo en el momento. Me imagino yo que fue creado para que el pueblo siempre tuviera un lugar a donde fuera, se sintiera que Dios estaba ahí, se sintiera acogido, porque sucedieron que en ese tiempo, por eso sucedió lo que fue el pecado que cometió el pueblo de Israel, que fue que hicieran el becerro de oro para ellos poder presenciar o sentir la presencia de un Dios que estuviera ahí a donde ellos fueran a dar plegarias y oraciones, porque ellos sentían que si no había esa referencia a donde ellos ir, Dios no estaba presente. Me imagino que entonces eso viene siendo o viene reflejando lo que es Dios para ellos, un altar, prácticamente. Aleluya. Sí, claro que sí, claro que sí. No, muy bien expuesto en palabras, aunque sabemos que no hay un lugar físico que pueda contener a Dios, porque Dios escapa a lo físico.
Por eso es que la física realmente no puede estudiar a Dios. Dios tiene que ser analizado hasta a través de la filosofía. O sea, cuando nosotros empezamos a hablar de Dios, haciendo un pequeñito paréntesis, nosotros utilizamos algo que es metafísica. ¿Y qué es la metafísica? Es aquello que escapa de lo físico, es más allá de la física literalmente. O sea, Aristóteles vino con ese término. ¿Por qué? Porque hay cosas realmente que a través del ojo de lo tangible no se pueden medir, no se pueden estudiar. Y Dios escapa a lo físico. Entonces, como Dios escapa a lo físico, no hay un lugar físico que pueda contener a Dios. No hay un lugar, y Dios lo llena todo. Dios está en todas partes. Pero el arca del pacto era importante porque el arca del pacto representaba la presencia realmente. Era algo representativo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Era como, mira Israel, tú tienes un Dios. Por eso si analizamos el libro de Samuel, cuando ellos están perdiendo algunas batallas y mandan a buscar el arca del pacto, y Dios se manifestaba realmente. ¿Por qué? Porque la presencia de ellos cuando llevaban el arca del pacto tenían pendiente a ese Dios. Y en ese sentido, como explicabas, era muy importante. Ok, entiendo. Entonces, vamos ahí a una parte donde Dios le muestra a Josué la tierra. Le dice que tiene que seguir las leyes, tal y cual como él le dijo a Moisés, porque ahora él iba a ser el líder del pueblo. Entonces, cuando Moisés pasaron el río, que van y acampan, y mandan a espías directamente a un pueblo para verificar. ¿Por qué fue directamente esos 2 espías que mandó Josué, que envió Josué a investigar el pueblo? ¿Por qué fueron a la casa de la prostituta, de Rahab? De Rahab. Interesante porque Rahab pasó a ocupar un lugar en la historia bíblica, en el relato bíblico, y no solamente un lugar en el relato bíblico, o sea, de la genealogía de Cristo, Rahab se cuenta, y Rahab pasó a estar en aquel libro de donde se habla de la fe, Hebreo 11, donde se habla de la fe. Pero ¿por qué Rahab? Bueno, en aquel momento, si tú quieres enviar espías, realmente el lugar más convincente para tú hacer eso es la casa de una prostituta. ¿Pero por qué la casa de una prostituta? Bueno, porque que nadie te va a hacer preguntas. Ya todo el mundo sabe que ahí entra y sale gente. Aparte de eso, las prostitutas también tienen un nicho de mercado que son personas que no quieren dejarse ver. Muchas veces. Como que no quieren dejarse ver, por eso las prostitutas tenían sus casas en los muros o cerca de la puerta. ¿Para qué? Para que el que pasara entrara y saliera sin problema, sin dejarse ver. Pero aparte de eso, saludo a Darling donde quiera que esté. Darling me iluminaba sobre ese tema y me decía, mira, tú sabes que lo que pasó con Sansón, que a Sansón le enviaron una prostituta, ¿para qué? Para que pudiera conocer el secreto de Sansón. Hurgar el corazón de Sansón, de Sansón, conocer los secretos de Sansón. Entonces, como ahí iba todo tipo de gente, ahí iban desde generales, ahí iban desde políticos, ahí iba el vendedor de la esquina, ahí iba todo el mundo. Se podría decir que Rahab conocía la vida, conocía todo lo que se movía en el pueblo desde su casa. Desde su casa conoce todo. Todo. Y más los hombres cuando le están prometiendo cosas a las mujeres, ahí es que los hombres hablan mucho. Entonces, una prostituta realmente es una movida inteligente. Entonces, pero lo inteligente de Rahab no es solamente la información que pudo acaparar. Lo inteligente de Rahab fue que Rahab tuvo discernimiento. Rahab supo que había llegado ya el tiempo del pueblo, que había llegado el tiempo donde Dios iba a hacer juicio para el pueblo. Y eso trae otra pregunta. Fíjese que los príncipes de ese pueblo se dieron cuenta que habían espías. Estaban ellos ya en paranoia, estaban ellos ya como que ya el pecado... Ya estaban en espera. El pecado de nosotros es demasiado grande. Bueno, sí, es muy probable de que cuando había escasez en aquellos tiempos, ellos lo asociaban con el castigo de Dios. Cuando había mucha muerte, ellos lo asociaban con el castigo de Dios. Cuando el rey se sentía atormentado por H o por R, ellos asociaban ese tormento también con el castigo de Dios. Es muy probable de que todas estas cosas ya estuvieran aconteciendo. Y un pueblo tan pecaminoso como ese, no dudes tú
que esas cosas estuvieran aconteciendo, porque es que nadie escapa al justo juicio de Dios. Incluso, a veces esto puede traer la pregunta de que si era justo que Dios eliminara a esas personas de ahí. ¿No te has hecho nunca esa pregunta como que... Claro que sí, leyendo el libro me cuestionaba de que por qué si era solamente Israel el pueblo que Dios elegía como, vamos a decir que sí, porque era su tesoro, pero también como que Dios solamente sentía por Israel este amor. Los otros pueblos él no sentía compasión, amor por las otras personas que vivían en los otros pueblos, porque él se la dio en las manos a Moisés, a Josué, para que fuera él que tomara la decisión que Dios le daba, que era determinar a todas estas personas, o sea, estaban niños, mujeres, hombres, todos los animales, o sea, despreciaba a Dios a estas naciones, sería la pregunta. Aleluya. Bueno, preguntas para los ateos que están mirando o los ateos que nos escuchan. ¿Era Dios solamente de Israel en ese tiempo? ¿O era Dios de toda la tierra? No, evidentemente sí, Dios es Dios de toda la tierra. Un libro que me ayudó mucho a comprender ese asunto es un libro titulado Habla el Antiguo Testamento. Y ahí es como que ellos hacen un comentario de todos los hechos que va narrando el Antiguo Testamento. Y una de las características que tenía el que Israel ocupara la tierra prometida era justicia. Era justicia. En esa zona donde estaban esos pueblos, si tú analizas, es una zona que está uniendo lo que es Asia, o sea, la zona de Oriente de Asia, lo que es también lo que luego se llamó el Medio Oriente, lo que se llamó el Cercano Oriente y toda la zona de Asia. Todo ese conglomerado de tierra tiene que venir a pasar por aquí. Esa zona es como si fuera un embudo para conectar con África, que es donde está, donde va subiendo por Egipto y luego va a conectar con todo ese continente. Entonces, el mercado en esa zona tenía el problema de que estas personas se estaban dando la tarea de que a sus dioses le hacían sacrificios de sangre. Entonces, si pasaba, por ejemplo, una persona ahí que no había pagado su peaje o que no había dado la dote, esa persona era o violada, esa persona era matada y esa persona era torturada viva y se presentaba como sacrificio a los dioses. Eso era lo que estaba sucediendo en esos pueblos. Eso estaba sucediendo en esos pueblos. Por eso entonces, la ira de Dios. Por eso la ira de Dios. La ira de Dios ya de antemano había decidido, así como decidió con Sodoma y Gomorra, de que iba a extirpar ese pueblo de la faz de la tierra. Dios no quería ver ese pueblo ahí. Entonces Dios aprovecha de que, mira, yo te voy a prometer una tierra, Abraham, pero es la tierra que cuando 400 años más tarde, digamos ya 500 años más tarde, va a haber un pueblo que va a hacer lo malo delante de mí y ese pueblo yo lo voy a eliminar y entonces los hijos tuyos van a pasar a poblar esa tierra. Una de las pruebas más fehacientes de que Dios era Dios de toda la humanidad, no solamente de Israel, es que Dios toma a Israel como modelo. O sea, Dios necesitaba una porción del ser humano a quien confiarle su ley. Y bendito que haya sido Israel. Israel supo guardar la ley, Israel supo cuidar de la ley. Inclusive Pablo lo dice. O sea, Pablo dice que Dios puso a Israel como guarda de la ley, pero también dice que somos mejor que los que se circuncidaron, los que no se circuncidan en ninguna manera. O sea, Pablo lo sabe presentar, no el problema, pero Pablo sabe presentar esa situación. Pero la situación es que cuando Dios viene sobre un pueblo para eliminar un pueblo completamente, no es por capricho de otro, es con un sentido de justicia. La mano justiciera de Dios ya estaba sobre esa zona y utilizó a Israel como herramienta de esa justicia. ¿Por qué siendo esa zona como es, Dios dijo que era una tierra de leche y miel? Una tierra de leche y miel. Bueno, leche y miel es un nombre que se pronuncia mucho, pero es como un decir, lo que hoy sería como un hebraísmo. Cuando decimos leche y miel estamos hablando de que da frutos buenos. De que da frutos buenos, Si tú te pones a ver, Edén, cuando Dios hace
la tierra y pone al hombre en la tierra, hay un espacio de la tierra que se llama Edén. ¿Qué es lo que significa? Deleite. Un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar donde hay deleite. Entonces, cuando Dios le dice a ellos, mire, esa tierra donde ustedes van es una tierra que es de deleite. Pero ellos no conocían. Ellos no conocían la tierra. Entonces, ellos lo relacionaban con la leche y la miel porque en esa época no existía el azúcar, es lo primero. En esa época el azúcar no existía. Si tú querías endulzar algo, tenía que ser con miel. Y la tecnología de la leche evaporada tampoco existía. Así es que lo más delicioso en esa época era endulzar un buen vaso de leche con miel. Entonces, una tierra de leche y miel es una tierra donde el fruto es bueno, donde yo me voy a deleitar, y esa tierra Dios luego le dio la tecnología para que fuera una tierra fructífera realmente. La tierra donde fluye leche y miel. Pero esa tierra, si nos vamos a un sentido más teológico, todo lo que está pasando ahí, Dios lo está usando como ejemplo de lo que Él quiere hacer con toda la humanidad. Toda la humanidad. Esa tierra prometida, donde ellos van a habitar y van a tener descanso, esa tierra simboliza también a Jesucristo, donde nosotros podemos llegar, tener descanso, despejar nuestras cargas y todo ese tipo de cosas, donde Él nos sustenta, donde Él es nuestro pan, donde Él es el agua de vida. O sea, todo lo que nosotros necesitamos para subsistir espiritualmente, lo encontramos ¿en dónde? En Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que también el arca del pacto simboliza a Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que también Josué como personaje, Moisés como personaje, todo lo que viene pasando simboliza a Jesucristo. Así es que toda la tierra ahora mismo se ha beneficiado de lo que pasó en ese momento. Todos nosotros. ¿Y por qué nosotros venimos a ser hijos de Abraham? Nosotros venimos a ser hijos de Abraham por la fe. ¿Pero por la fe en quién? En Jesucristo. O sea, lo que se estaba gestando en ese momento terminó siendo de bendición para toda la tierra realmente. Para ese toda era el la propósito. tierra. Ese era el propósito final. Ese era el propósito. Entonces, en una de las partes del libro, Josué, vemos que el pueblo llega a un pueblo que Dios ya le ha dado a Josué para que vayan y hagan frente. Pero cuando están allá, el Señor le da la espalda a su pueblo, a Israel. Sí. Y dice que hay un anatema, perdón, entre ellos. ¿Qué se refiere cuando le dice anatema y por qué le da la espalda a su pueblo? Mira, fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque nosotros a veces podemos... Bueno, lo primero es que Dios le había dicho que cuando ellos llegaran, el primer pueblo que ellos conquistaron fue Jericó. Ellos conquistaron Jericó, por muchas razones van a conquistar Jericó primero. Porque Jericó es un pueblo donde ellos se pueden asentar y pueden empezar desde ahí. Pero aparte de eso, ellos todavía no estaban listos para enfrentar a los amalecistas, que era el primer pueblo que ellos tenían que cruzar. Entonces ellos lo que hacen es como que dan la vuelta y la parte suroeste, por ahí es que entran por donde está Jericó, que va a ser la parte superior de donde se va a establecer el reino del norte luego y el reino del sur. Va a ser esa parte superior por ahí. Entonces, esa era una tierra amurallada, una tierra que estaba lista para empezar algo. Entonces ellos empiezan por ahí, lo cual es muy bueno. Entonces Dios les dice, mira, cuando ustedes entren, de nada toquen, nada. Aparte, bueno, los utensilios será parte del tesoro del Señor. Pero ni ganado, ni no me dejen a nadie vivo, nada. Todo eso que está ahí, ya yo decidí que lo voy a eliminar de la faz de la tierra. Entonces uno del pueblo, lamentablemente, toma consigo del tesoro y lo guarda. Si fue uno solo el que pecó, ¿por qué Dios le da la espalda al pueblo entero? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, en esa época, Dios es un propósito que Dios tiene con el pueblo. No es un propósito que Dios tiene como que con uno. Es un propósito que Dios tiene con todo el pueblo. Y lo mejor que le puede... Johanny Santos, para el que está escuchando, la otra conductora del espacio, Johanny Santos, siempre me decía, mira José Luis, lo mejor que Dios puede hacer es que cuando tú hagas las cosas mal, dártele parda de forma inmediata. Porque si tú haces de eso un hábito, vas a seguir viviendo sin bendición. Vas a seguir viviendo sin bendición. Ya sabemos lo que pasó cuando el pueblo pecaba en la época de los jueces, cómo Dios le daba la espalda y eso afectaba a todo el pueblo. Pero por la promesa que ya Dios le había hecho
a Abraham, a Moisés, le había dado la palabra a Josué, Dios llegó y corrigió el asunto de forma inmediata para que el pueblo estuviera unánime en esa visión. Unánime. Porque luego ya cuando el pueblo conquista, ellos se volvieron a corromper. No fue de que ellos nunca se volvieron a corromper, pero en ese momento Dios quería que ellos tomaran esa visión de forma unánime como pueblo. Y por eso entonces Dios le da la espalda, para que ese problema fuera resuelto. ¿Y cuál fue la solución a ese problema? No, la solución fue realmente que esa persona fue apedreada a él y toda su familia. Y el pueblo tomó ejemplo de eso y no lo volvieron a hacer durante el periodo de conquista. Incluso dice que donde mismo fue apedreado fue ahí mismo, vamos a decir, colocándole piedra encima, y que hoy en día todavía están esas piedras ahí para que el pueblo siempre recordara por qué había sucedido eso. Por todos los acontecimientos contundentes. Cuando pasaron el río, también hicieron 12 piedras para que el pueblo recuerde. Todos esos acontecimientos. Bueno, ya no creo que esas piedras estén ahí al 2023, pero al momento de que fue escrito el libro, sí. Exacto. Entonces, todos esos acontecimientos era como para dar ejemplo a la próxima generación de que esa cultura se siguiera pasando. Y bueno que tomamos el tema de cultura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de tierra nueva, estamos hablando de Éxodo, estamos hablando de la tierra que fluye leche y miel. Pero si analizamos la palabra cultura, la raíz que tiene la palabra cultura es la misma que cultivar. O sea, cuando yo te llevo a un terreno nuevo, es para que tú empieces otra vez. Cualquiera que fuera la cultura que tú tienes, es para que la empieces otra vez. ¿La puedes cambiar entonces? La puedes cambiar. Rediseñar. Ellos van creciendo de nuevo, entonces se van haciendo una cultura. Y a partir de que ocupan esas tierras, es que pueden realmente ser llamados Israel. Porque antes, a Abraham le decían el hebreo, pero eso era como tú decirle inmigrante a alguien. No era un nombre como que Dios le hubiera dado. Israel fue el nombre que Dios le dio. A Jacob, eso sí era un nombre que Dios le había dado. Y hablando de la cultura, recordando de que las personas que habían salido de Egipto no fueron las mismas que entraron ya a lo que era el territorio de la tierra prometida. Exactamente. Ya era una nueva generación, entonces por ende iban a seguir lo que ya habían aprendido, que eran las leyes que Moisés había dejado impuestas, y también lo que Josué estaba enseñando a su pueblo, que era seguir las tradiciones, lo que Dios ya le había dicho que tenían que hacer. Efectivamente, yo creo que eso es así. Nosotros vamos a aprovechar con esa pregunta. Luego que venga, te voy a contestar lo que me preguntaste ahorita, el propósito, cuál era el pacto que Dios había hecho con el pueblo. No se me ha olvidado. Si alguien tiene una Biblia a mano, que pueda, por favor, ir ubicándose en Deuteronomio capítulo 28. Con eso vamos a ir a unos consejos comerciales para que nosotros podamos estar de vuelta compartiendo este tema con todos ustedes. Estamos contigo las 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esta es Radio Alma Cristiana, desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Para cambiar tu manera de vivir, sintoniza Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3, 22, 23. Estás en sintonía con Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Oramos para quedar conectados al supremo poder del Espíritu Santo, quien garantiza nuestra victoria. Llámanos al 809-594-8394 y oraremos contigo. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Hola. Te habla Alexis Enríquez, cónsul general dominicano en Filadelfia. Quiero primero enviarte
una bendición y un saludo a todos los amigos de Radio Alma Cristiana, en especial al programa Convicciones Bíblicas. José Luis León y Celeste Santos. Les espero para que ustedes sirvan de comunicación y le llegue el mensaje a todos los hermanos de la iglesia y a todo el pueblo dominicano que reside en Pensilvania y también en la República Dominicana. Hemos logrado tener un consulado con todas las facilidades del lugar, con todas las comodidades, con todos los servicios para que el dominicano se sienta cuando nos visita como si estuviese en su casa. Nos esperamos el próximo día 2 al 4 de junio para que reciban a través de este medio todas las informaciones, todas las orientaciones del lugar, para que puedan acercarse al consulado a buscar sus servicios, donde aquí le atenderemos siempre con la mayor amabilidad posible y con la eficiencia que ustedes merecen. Un abrazo, bendiciones para todos. Aleluya. Bueno, muchas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Estamos al aire con Convicciones Bíblicas. Aprovechamos para agradecer a nuestro cónsul dominicano Alexis Enrique en la zona de Pensilvania, Delaware, allá, que ha creído en nosotros, ha creído en la plataforma. Y bueno, todas las personas que estén en la zona, que estén cerca, dése cita por el consulado, que es una extensión de República Dominicana ya cerca de ustedes, donde van a tener una mano amiga siempre, que le vamos a estar ayudando por allá. Y como seguíamos hablando con el tema en cuestión, estamos hablando de cuál fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si nosotros hablamos de pacto realmente, el pacto de Dios siempre es que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo, que ustedes sean mi especial tesoro. Ahora, las expectativas con respecto a ese pacto, yo creo que Deuteronomio 28 explica muy bien ese suceso. Dice, aquí le deja muy claras las normas. Dice, mire, si ustedes oyeran atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Benditas serán las canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que tú pusieres la mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová abundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tus bestias y el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que le había de dar. O sea, Dios le dice, mira, ustedes van a ir a una tierra que yo les voy a prometer, pero ustedes tienen que saber de que ustedes tienen que modelar, ustedes tienen que ser un... Una vez yo escuché hablar a C.J. Mahaney. C.J. Mahaney fue invitado a un aniversario que estaba teniendo la IBI, y la IBI estaba estrenando templo nuevo. La IBI es la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana.
Y es una iglesia con la que Dios ha venido haciendo muchas cosas. Hemos crecido realmente, nos hemos beneficiado con ese ministerio acá en República Dominicana. Y él les decía, ustedes yo he visto que tienen un buen desarrollo de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra, están formando maestros, tienen su librería, está bien, lo están haciendo todo bien. Tienen un templo hermosísimo, grande, una obra arquitectónica de admirar. Pero sigue más y dice, todo eso, aparte de que ustedes lo vean como una bendición, también es una prueba y es una responsabilidad. Yo espero que ustedes hayan sabido entender de que eso es una responsabilidad. El pueblo de Israel no siempre lo entendió así. El pueblo de Israel, muchos de ellos, principalmente los que son los celotes en el Nuevo Testamento que vemos, que no quieren someterse a nadie, ellos entienden de que no importa cuál sea la circunstancia del pueblo, si pelean, Dios lo va a librar. El resto de Sanedrín le dice, mira, nosotros no podemos llevar una guerra contra los romanos porque los romanos nos van a matar. Ellos están armados, son más. Y como de hecho pasó cuando el general Tito llegó, que desoló todo, y la profecía que Jesucristo da en Mateo 24 de que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, se cumplió ahí. Porque al oro derretirse, ellos empezaron a, hurgando en las piedras, buscando oro, destruyeron el templo, piedra sobre piedra. Pero eso te muestra a ti lo que puede pasar cuando el pueblo no entiende que es una responsabilidad y de que es para modelar un modelo, o sea, para modelar un diseño. Para ser un ejemplo a seguir para las otras naciones. Para ser un ejemplo a seguir para las otras naciones. Ese era el plan del pueblo de Israel. ¿Y se cumple hoy en día? Bueno, el pueblo de Israel yo te puedo decir que sí, que se cumple hoy en día. Yo te puedo decir, no a su cabalidad, pero se cumple hoy en día. Pero esos son pueblos tan respetados por todas las naciones. Es un pueblo respetado sobre todas las naciones, pero acuérdate que el pueblo de Israel fue el que nos dio el cristianismo. El pueblo, o sea, las tres religiones ahora mismo que tú puedes decir que son las más grandes, fuera de Asia, son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y las tres las dio Israel. Pero la bendición real que nosotros tenemos es que Israel, de Israel vino Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad, y de Israel también pues vino Abraham, de quien nosotros pasamos a ser hijos espirituales, por medio de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Entonces, por eso tenemos el respeto a Israel. No es que cuando Israel incurriere en cosas malas que Dios no lo va a castigar y que no se va a perder, porque he escuchado que dicen, no, porque de los hijos de Israel no se va a perder nadie porque es el pueblo de Dios. Sí, se pierden. Y en el Éxodo, Dios abrió la tierra para que se tragara unos cuantos vivos en su ira. Y cuando llegaron guerras que ellos estaban mal, perdieron. Y Dios no esconde eso. O sea, la Biblia narra todos esos sucesos. Israel ha sido conquistado innumerables ocasiones. Creo que uno de los pueblos que más conquistado ha sido Israel. Pero hasta el sol de hoy todavía está ahí. Entonces eso tiene mucho que ver con los propósitos que Dios tiene con Israel. Modestia, aparte todos somos beneficiados de todos esos sucesos que todos somos beneficiados, porque es una obra realmente que no es de Israel la obra es de Dios. Es de Dios. Por eso estamos aquí hoy en día. Por eso estamos nosotros aquí hoy en día. Alabado sea el Señor. Mensaje que nos deja Josué. Bueno, mensaje que nos deja. ¿Qué nos deja Josué en el mes? Bueno, en el 24 de Josué terminando ya, el pueblo llega, es una nueva cultura, hay bendiciones. Donde hay bendiciones hay libertinaje. Y todo el mundo parece como que ya se estaba desviando. Como que hay cosas que parecen como curiosas y ellos empiezan a experimentarlas. Y Josué es uno de los que dice, mira, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros podemos pasar al desierto. Y en el desierto murieron muchos. Nosotros podemos tener el llamado a salir lo tuvieron todos. Y salieron todos. Pero no todos llegaron a la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener el llamado, nosotros podemos ser los hombres más de Dios.
Pero si realmente no tomamos un compromiso, como dice Deuteronomio, de guardar celosamente la ley de Dios y de decir de que mi casa y yo serviremos a Jehová, de nada nos sirve. De nada nos sirve porque todo el trabajo va a ser en vano. Y yo creo que todo esto de llegar a la tierra prometida realmente es mejor verlo desde la perspectiva teológica de que Cristo es esa tierra prometida. Y de que cuando yo llego a Cristo realmente tengo reposo. Yo abrazo eso y espero el momento de mi redención. Y cuando yo haga eso, yo voy a empezar a ver los resultados positivos, yo voy a empezar a ver bendición. Porque si tú analizas la palabra bendición, tú me dabas una definición de bendición ahorita muy bonita. ¿Cuál era? Era como un bien, era todo lo que era un bien. Y maldición era mal, era maldad, porque ya hasta venían impregnado en el nombre. Lo que eras amatema. Anatema. Pero si tú agarras y tú analizas que bendición es todo lo que te acerca a Dios. Maldición es todo lo que te aleja de Dios. Pero no nos podemos equivocar. En el proceso tenemos muchas circunstancias que lo decimos como que nos está yendo mal y no tenemos a Dios. No, eso es parte del proceso. No quiere decir que tú no estás siendo bendecido a través de ese proceso. Hay una canción de un joven llamado Abraham Velázquez. Abraham Velázquez entonó una canción, no sé si usted la llegó a escuchar, ministro, donde decía, ayúdame, Señor. Esa canción ministró mi vida de una manera tal, porque cuando yo empecé joven en el Evangelio, a veces yo me sentía como que, yo conté al principio del espacio, es como que uno sentía que no podía fallar. Y cuando uno chocaba con la realidad de que uno fallaba, esa canción realmente para esa generación fue crucial. Como que, aquí me encuentro en el camino. Entonces, cuando él decía, una montaña de escalar ha sido... Pero él decía, muchas veces en el camino me he invadido la soledad, a veces digo, no puedo más. Y eso pasa, eso llega. Era necesario. Esa es la parte de que cuando es necesario y sucede, es para formarte. Es para formarnos, es para formarnos. Y es bueno de que nosotros aprendamos de eso y que eso forje nuestro carácter para que nosotros podamos apreciar lo que Dios tiene para nosotros. Acuérdense de la frase que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios estará con nosotros. Con esto despedimos el espacio, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, te damos la gloria. Gracias porque hasta aquí nos has traído. Gracias, Señor, porque ha sido de bendición para este espacio y ha sido de bendición a través de este espacio. Nosotros te pedimos, Señor, que siga tu gloria moviéndose, que sigas tú manifestándote, Señor, que sigas hablando en nuestra vida, que sigas confrontándonos, Padre. Nosotros te pedimos perdón, Señor, si en algún momento tomamos con ligereza tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar con compromiso, Señor, como dice tu palabra, a tomar nuestra cruz, Señor, y seguirte. A tomar con compromiso, Señor, serio, todo lo que tiene que ver contigo, Señor. No solamente emprender el camino, Señor, sino estando en el camino, saber respetar tu santa presencia, saber respetar, Señor, tu santidad. Y que nosotros, Padre, no llegue el momento que te canses de nosotros. Nosotros te pedimos por todo lo que escuchan, Padre, que este espacio, Señor, haya servido para aumentar la fe de todo aquel, Señor, que ya tenía poca, y que seas tú, Señor, fortaleciendo, Señor, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos van a escuchar, y que seas tú, Señor, con cada uno de los que por los últimos 10 años han estado sintonizando esta emisora. Yo te pido, Señor, que sigas tú derramando bendición, que sigas tú proveyendo esta estación como canal de bendición, Señor, a tantos corazones que han necesitado palabra y tú, Señor, has utilizado esta plataforma para que tu palabra sea oída y para que tu palabra, Señor, haga eco en muchos corazones. Nosotros te damos la gracia y te pedimos, Señor, que nos guardes en bendición para tu gloria. Amén. Gracias. Amén. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace